Después de una gran catástrofe, los medios de comunicación suelen mostrar las imágenes más fuertes e intrigantes que hayan podido captar sus lentes. Sin embargo, es solo cuando alguien puede entrar al lugar en el que ocurrieron los hechos, cuando puede dimensionar con mayor detalle la magnitud de los estragos. Pues bien, lo que hemos visto hasta ahora son las noticias más relevantes de la tragedia de Israel en el periodo de los jueces, el cual terminó, como lo vimos el domingo pasado, con el último juez y libertador, Sansón. Pero ahora, en estos versículos o estos últimos 4 capítulos, nosotros vamos a tener un panorama un poco más cercano, una imagen mucho más íntima, una imagen mucho más cerca de las personas y de cómo estaban viviendo en ese periodo. Es como si nos metiéramos a las casas para ver cómo estaban viviendo las personas de la época. Cuando nosotros empezamos este libro de los jueces, dijimos que el libro estaba dividido básicamente en 3 secciones: una introducción, un desarrollo del libro o un cuerpo y un epílogo. La introducción normalmente eran 2 introducciones las que estuvimos estudiando, capítulos 1 al 3, y en el epílogo nosotros también encontramos 2 historias como para equilibrar un poco el contenido del libro. Y lo que vemos en la mitad es cómo se desarrolló el periodo de los jueces. Así que es un libro realmente con una estructura sencilla. Nosotros nos vamos a ocupar ahora de estudiar ese epílogo, esas últimas 2 historias que aparecen al final, porque pareciera como si el libro hubiese terminado con la muerte de Sansón y uno queda como que, ¿y ahora qué va a pasar? Se murió el último juez de Israel, ¿y ahora qué sigue? Y lo que vemos es que el pueblo siguió viviendo sin Dios, de espaldas a Dios, y vamos a ver cómo lucía el pueblo de Israel, cómo se veía en ese momento de la historia, sin libertador y sin la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a ocuparnos de la primera de esas historias en esta mañana, que están contenidas o está contenida en el capítulo 17 y 18, que son también, como les dije, una radiografía de un pueblo sin rey, sin Dios, entregado a los ídolos y abandonado a su propia suerte. Vamos a abordar entonces esa primera historia del epílogo a la luz de 3 encabezados. El primero, una adoración desviada, capítulo 17, versículos 1 al 6. El segundo, un sacerdocio desviado, capítulo 17, versículos 7 al 13. Y el tercero, un pueblo desviado, todo el capítulo 18. Esos son nuestros 3 encabezados para ver el texto en esta mañana. Una adoración desviada, un sacerdocio desviado y un pueblo desviado. Mire lo que dice el texto en el versículo 17, capítulo 17, perdón. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando uno empieza a leer esta historia, uno se da cuenta realmente de la magnitud
de los estragos de la idolatría en el pueblo de Israel. Porque parece que en los capítulos anteriores donde vimos todos esos jueces, las proezas de los jueces como que solapaban o tapaban un poquito el pecado de Israel. Pero ahora sin jueces y sin libertador, nosotros podemos ver cómo se veía ese pecado de manera tan rampante. De hecho, el autor resume eso con las palabras: cada quien hacía lo que bien le parecía. Y de hecho, eso es una declaración profundamente triste. Pero al respecto de de Micaías, nosotros vemos que el primer problema del pueblo de Israel, que estaba sin Dios y sin ley, es que su adoración era una adoración totalmente desviada. Si ustedes leyeron conmigo, notaron que Micaías pretendió hacer un altar a Dios, escuche eso, partiendo de una imagen de fundición con monedas robadas de una madre que lo maldijo y que luego incumplió su voto. La madre de Micaías, por medios que no sabemos cómo, acumuló 1,200 piezas de plata. Y Micaías se las robó. Y se las robó para hacer una imagen de fundición y adorar a Dios. Y luego la mamá de Micaías, cuando no encontraba sus monedas, dijo: maldito sea el que se robó las monedas. Y Micaías dijo: no, mami, fui yo. Yo me las robé. Y cuando le va a devolver las monedas, la madre deshace la maldición y dice: no, mijo, ya no eres maldito, cógelas y haz tu ídolo de fundición. Metió la imagen en el altar. Y en ese altar donde él adoraba a Dios, no solo él rendía una adoración a Dios, sino que tenía otros dioses allí que él adoraba. Y aun cuando había sido Silo el lugar autorizado para la adoración y donde estaba el tabernáculo, él establece otro punto de adoración según su criterio, su casa. Y no conforme con eso, ofreció el sacerdocio a uno de sus hijos cuando el sacerdocio solo estaba reservado para los levitas, sin estar autorizado. Y no conforme con eso, él consagra a su hijo en el sacerdocio. Mira, él incumplió todas las normas que deben cumplirse para la adoración a Dios. Todas. Robó, mintió, hizo imagen, usurpó el sacerdocio, ordenó sin estar autorizado para ordenar. Y todo esto porque Micaías pensó que teniendo los elementos correctos y en orden, esto es, un altar, un sacerdote y sacrificios, la adoración iba a funcionar. Él pensó que teniendo los elementos correctos, la adoración funcionaría. Y mis amados, ese es el resultado de vivir de espaldas a la palabra de Dios. Porque si no hay una guía que nos presente a nosotros quién es Dios y cómo Él debe ser adorado, todo lo que va a resultar es un desastre, porque aunque nuestro corazón quiera inclinarse a la adoración, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y siempre nos va a dirigir a una adoración totalmente desviada de la voluntad del Señor. Cuando damos la espalda a la palabra de Dios, terminamos haciendo lo que nos parece, pero lo que es peor, creyendo que eso es lo correcto, y eso es lo triste. Micaías estaba haciendo un desastre de adoración, pero él juraba que estaba bien, que estaba correcto. Una adoración desviada es la que pone lo ritual por encima de la disposición del corazón y el sometimiento a Dios y a su palabra. Un ejemplo de eso lo vemos en David cuando él dice en el Salmo 51: Señor, tú no quieres sacrificio, aunque yo pudiera dártelos. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado, al cual tú nunca desprecias. También en el caso de Saúl, cuando Saúl desobedece y es confrontado por Samuel en cuanto a su desobediencia, Samuel le dice: mira, yo prefiero obediencia, dice el Señor, antes que tus múltiples sacrificios. La adoración desviada es la que fabrica imágenes de Dios. Es la que distorsiona la imagen de Dios. Y no me refiero necesariamente a una imagen de talla, no me refiero a un yeso, no me refiero a un pedazo de palo, a un santo que colgamos y le prendemos una vela en algún lugar.
Me refiero a crear una imagen personalizada de Dios. Y el problema de las imágenes, y este es el problema particularmente de las idolatrías, es que la imagen solo presenta un aspecto de Dios, pero no recoge todo lo que Dios es. Y es por eso que es pecaminoso. Alguien puede hacer una imagen de Jesús y ponerlo como un Jesús sonriente y amable. Y adorar a Jesús en su mente como uno que es sonriente y amable, complaciente con el pecado, que no es un juez justo que condena. O alguien puede hacer una imagen de Jesús que es más o menos un hombre lánguido, ¿verdad? Triste, enfermo, casi muerto, con los ojos caídos, y entonces su adoración es a un Dios no poderoso, a un Dios no victorioso, sino a un Dios derrotado. Y en parte eso es gran parte del problema de la Iglesia Católica, que está precisamente concentrado en su imagenología. Porque tú miras la imagen de Jesús y es la imagen de un hombre derrotado, de un hombre triste, de un hombre apagado, pero por el contrario miras la imagen de María y es una reina vestida de gloria y esplendorosa y y entonces en parte eso lo que hace según ellos es complementar y equilibrar la adoración, pero de ninguna manera eso sucede, porque lo que presenta de nuevo es una imagen distorsionada de Dios. Ahora, el punto aquí es que la distorsión de la imagen de Dios puede suceder con imágenes o sin imágenes. Nosotros podemos fabricar en nuestra mente una imagen de Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y cuando eso pasa, nuestra adoración será una adoración totalmente desviada. Eso fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Mira, el Señor busca verdaderos adoradores. ¿Y cuál es la característica de los verdaderos adoradores? Que adoran ¿en qué? En espíritu y ¿en qué? Y eso de verdad es que adoran con el conocimiento y el entendimiento correcto y completo de quién es Dios. Correcto y completo de quién es Dios. Mis amados, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque podemos estar adorando a Dios con una mente o con una imagen en nuestra mente en la que Él es muy complaciente, es un Dios en extremo amor, es un Dios que nunca tiene nada que ver con mi pecado, es un Dios que nunca me reprende por nada, es un Dios que me comprende en todas mis situaciones. Y eso lo que va a producir es que nunca veamos la santidad de Dios como algo que promueve nuestra propia santidad. Pero por otro lado, alguien puede ver a un Dios enojado, que todo el tiempo está allí con una barba blanca y un rayo en la mano como Zeus, esperando a que uno tenga el más mínimo mal pensamiento para fusilarlo. Y esa imagen de Dios no te permite conocer su amor y su gracia y su compasión, su bondad y su benignidad. Entonces, toda imagen que nosotros tengamos en nuestra mente de Dios, que no sea una imagen completa conforme a las Escrituras, es una imagen que distorsiona nuestra adoración. ¿Y saben qué, hermanos? Por eso es que orar con la Biblia es una gran bendición. Porque la Biblia nos presenta esa imagen de Dios, especialmente los salmos. La imagen del Dios bueno y compasivo, pero también la imagen del Dios justo. Porque cuando nosotros nos apartamos en nuestras oraciones de la Biblia, todo lo que vamos a tener en nuestra mente es una imagen probablemente creada por nosotros, por nuestro trasfondo, por nuestra cultura o por nuestras emociones de Dios. Entonces diseñamos al Dios que necesitamos en ese momento. Si estoy triste, necesito un Dios que se parezca a una mamá. O si estoy alegre, necesito a un Dios que se parezca a un amigo, a un hermano, a un llave. O si estoy en pecado, necesito a un Dios que se parezca a un papá regañón. Y esas imágenes que hacemos en nuestra mente distorsionan nuestra adoración. Por eso es que la Biblia prohíbe en Éxodo que nosotros hagamos imagen alguna de lo que hay en los cielos y en la tierra acerca de Dios, al respecto de Dios. Y de nuevo, esas imágenes no solo están
asuntos físicos, sino que podemos fabricarlas también en nuestra mente. Entonces vemos que esta era una adoración desviada porque era una adoración que se ocupaba solo de lo ritual, pero no de lo esencial. Era una adoración desviada porque era una adoración a través de una imagen distorsionada de Dios, pero vemos también que era una adoración desviada porque era una adoración a domicilio. Era una adoración hecha en casa. ¿Usted no ha visto esas propagandas que aparecen en televisión? Hágalo usted mismo y llame ahora y pinte su casa con publicidad no pagada. Y uno queda como, wow, lo puedo hacer yo mismo. Eso es lo que está haciendo Micaías con Dios. Yo puedo traer el altar de Dios y la adoración a Dios y puedo fabricar eso a mi manera y a mi modo. Entonces lo hago. Y crea un altar en su propia casa, de acuerdo a las preferencias suyas, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Él ha demandado. De hecho, hermanos, el libro de Levítico completo y parte del libro de Éxodo es una guía minuciosa acerca de cómo debe ser el culto y la adoración. Pero Él está ignorando completamente todo eso y está haciendo lo que Él cree es la manera correcta. Moisés incluso estuvo 40 días y 40 noches en el monte, entre rayos y centellas, en ayuno, sin comer ni beber, recibiendo las instrucciones acerca de cómo debía ser esa adoración. Pero este hombre ahora en su casa, con imágenes robadas o monedas robadas y una imagen fabricada por un fundidor, él está rediseñando la adoración a su manera. Esto es desastroso y típico de los que fabrican dioses personalizados que adoran y sirven a su modo. La verdadera adoración, mis amados, es trascendente. Está por encima de los rituales, de hacer una cosa aquí o hacer una cosa allá. Y muchas veces nos hacemos místicos en cuanto a esto. Que si no oro en la iglesia, Dios no me escucha. Que si no oro levantando las manos, Dios no me oye. O pensar, por ejemplo, que el único lugar donde Dios nos oye es precisamente cuando estamos reunidos como iglesia. O que necesitamos música para adorar de fondo, en tono menor si es posible. Todas esas formas ritualísticas que a veces nosotros mismos también usamos como parte de nuestra identidad en el culto, terminan convirtiéndose en una distorsión de nuestra adoración. Pero lo triste de todo esto es que Micaías no estaba tomando en cuenta los múltiples pecados que él estaba cometiendo contra Dios. Eso habría sido una mejor adoración. Él solo se estaba ocupando de lo ritual. Lo importante para él era solo lo ritual, pero no su propio corazón. Y eso es fariseísmo puro, si me afanan a ponerle un nombre. Eso es fariseísmo puro. Y Jesús condenó eso. Él dijo, este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. Micaías es todo aquel que solo usa una adoración superficial y externa, pero que está alejado internamente de Dios, porque vive en pecado, porque no contempla el pecado como algo que debe tratar con firmeza. Él estaba usando una imagen, un ídolo, y según él estaba adorando a Dios. Y el autor destaca algo, ¿verdad? Que este mal no era algo propio de Micaías. O sea, Micaías no era el único que estaba haciendo esto. Él dice, todo esto pasaba porque en aquellos días no había rey en Israel y cada persona hacía lo que bien le parecía. Dios no gobernaba, de modo que los hombres eran guiados por sus propios corazones y siempre que eso pase, lo que resultará es una catástrofe. Alguien escuché una vez decir, mira, lo peor que puedes recomendarle a tu enemigo es esto: haz lo que tu corazón te dicte. Es el peor consejo que le puedes dar
a tu enemigo, porque su corazón lo llevará a una catástrofe sin precedentes. Pero no solo eso, no solo la adoración estaba desviada en sus formas, porque era domiciliaria, era personalizada conforme a su opinión, a lo que él creía que era correcto. No solo la adoración estaba distorsionada, también estaba distorsionado el sacerdocio. ¿Quién debía ofrecer esa adoración? Y eso nos lleva al segundo encabezado de nuestro sermón. Miren lo que dice el versículo 7. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en un camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Micaía habrá dicho, oh, Dios ha contestado mi oración. ¡Qué coincidencia! Yo estaba buscando un sacerdote y tú estás buscando casa. Bienvenido. Hermano, esa es una prueba de que no toda casualidad es la voluntad de Dios. Y Micaías, versículo 10, entonces Micaías le dijo, bueno, quédate en mi casa y serás para mí un padre y serás sacerdote y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías, oye otra vez, Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Y oye esto. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Ahora sé que Dios me va a prosperar. Porque antes tenía a mi hijo. Y mi hijo no era levita. Pero ahora que tengo al levita, ese era el problema. Por eso era que Dios no estaba contestando. Ahora que está el levita, Dios sí me va a prosperar. Wow. Esta historia nos habla ahora de un joven. Y el autor intencionalmente se nos reserva el nombre de ese joven. Alguien que aún había vivido en una de las tribus más importantes de Israel, pero de allá venía como forastero. Y el texto dice que era un levita. Ojo, y esto es importante aquí. Esto es importante. Los que se suponía que debían estar ocupados del altar y del servicio, estaban andando por ahí como nómadas buscando dónde recostar su cabeza. Dios tenía una casa y él había establecido a los levitas como los que se iban a encargar de cuidar de esa casa y la adoración. Pero este hombre parece que en un acto rebelde dice, no, yo no voy a vivir en Silo. ¿A expensas de sacrificio de qué? Si al fin y al cabo nadie está adorando a Dios, nadie está sacrificando. Yo voy a buscarme mi vida. Y empezó a andar como forastero, como nómada. Y yendo desde Judá a Efraín, llegó a la casa de Micaías. Ya lo leímos, Micaías le ofrece que se quede en su casa y de paso le propone que sea un sacerdote pagado a tiempo completo y le ofrece un salario con monto y todo. ¿Dónde te firmo?, le dice el levita. Escuche esto, Micaías había tenido que robar para poder hacer una imagen. Él había tenido que robar para poder hacer una imagen, pero ahora le está ofreciendo 10 ciclos de plata al sacerdote por año, vestidos, ropa y comida. Él estaba pensando en lo próspero que sería tener un levita en su casa. Me hice el negocio de la vida. No tengo cómo pagarte ahora, pero de aquí a un año yo te voy a poder pagar todo y vamos a poder estar en un negocio por los siglos hasta que me muera o hasta que tú te mueras. Lo triste es que el levita acepta la propuesta y se quedó ahí ministrando como el sacerdote de un Dios falso. El sacerdote de una adoración falsa, de una imagen. Peor aún, Micaías mismo consagra al levita. ¿Ustedes saben todo el ritual que había para consagrar a un levita en el sacerdocio? Era una cosa extremadamente minuciosa.
el hombre tenía que lavarse y luego el sumo sacerdote imponer sus manos. Mejor dicho, era un ritual extremadamente estricto. Pero Micaía dijo, no, no te preocupes, yo te ordeno. Yo creo que Micaía era un negociante costeño. Solo arreglamos, no te preocupes, yo me encargo, ya está listo, ya eres sacerdote. Pero mira lo triste, ¿verdad? Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque yo tengo a un levita por sacerdote. Y esa declaración es triste por donde tú la mires. Tanto el levita como Micaía solo se estaban sirviendo a sí mismos. Uno estaba negociando su sacerdocio y el otro estaba buscando prosperidad personal usando la religión. Y esto nos deja ver varias enseñanzas. Y mira que una de ellas es muy propicia para nuestro tiempo. Usar la religión para obtener beneficios personales no es nada nuevo. Eso no se lo inventaron los apóstoles y profetas de ahora. Esto es lo que vemos aquí, porque esto está clavado, anclado en el corazón pecaminoso del hombre. Usar a Dios para favorecerse a sí mismos. Un hombre avaro que quiere ser prosperado por un Dios personalizado y que se encuentra con un sacerdote, un ministro que está interesado en usar sus servicios como una fuente de ganancia. El hambre se juntó con la comida. Mandaron a un pavo a comprar maíz. Ya conoce usted el resto de la historia. Es una tragedia cuando esto ocurre, y donde esto pasa, hermanos, podemos decir exactamente lo mismo. Donde nosotros vemos esto, gente buscando a un Dios personalizado y ministros negociando su ministerio, donde pasa eso, nosotros podemos decir lo mismo. Allí no hay dirección de Dios. Ahí gobiernan los hombres. Todas las veces que el pueblo de Dios se ha alejado de la palabra de Dios, la religión se ha convertido en un negocio. En los días de Micaías, en los días de los reyes, en los días de los fariseos, en los días de Cristo, en los días de los apóstoles, en los días de la iglesia, en los días de la reforma, en nuestros días, todas las veces que el pueblo de Dios se ha alejado de la palabra de Dios, la religión ha sido un pretexto y usada como un negocio para beneficios personales. Y sin duda, en cuanto a este presente, porque pudiéramos rastrear esto a lo largo de la historia, lo cual nos tomaría muchísimo tiempo, pero quiero concentrarme específicamente en un aspecto de nuestra época. Personas que viven a expensas de un Dios falso, de una adoración falsa, que ha producido ministros falsos que sirven a sus propias pretensiones. Mire, mi hermano, el problema de hoy no es solo que tenemos pastores ávaros, sino que tenemos a una iglesia que es ávara y que necesita a esos pastores para que cumplan sus caprichos. El servicio a Dios es una honra, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Nadie puede tomar para sí mismo esta honra, sino aquel que es llamado como lo fue Aarón. Pero este joven levita, como muchos hoy, solo usan su llamado para servirse a sí mismo. Y Spurgeon dijo lo siguiente: quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y eso es lo que pasó más adelante. Eso es exactamente lo que pasa más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos esto de ven y siembra y pacta y todo este evangelio de la prosperidad, nosotros siempre nos concentramos en esos pastores ávaros. Sí, pero es que ellos están alimentando gente ávara. Esos ávaros necesitan a esos ministros y esos ministros necesitan a esos ávaros. Y es un círculo vicioso que se alimenta precisamente de la avaricia y de usar a Dios en ambos casos solo para su propio beneficio. Necesito a un Dios personal que satisfaga mis dones, pero para eso necesito a un ministro que esté dispuesto a hablar con Dios en esos términos o hablar de Dios en esos términos.
Entonces tú hoy ves una oferta por catálogo de iglesias. Iglesias donde te hablan sobre crecer a nivel económico y prosperar en tu negocio, iglesias donde te hacen crecer tu potencial de liderazgo, iglesias donde desarrollan tu capacidad para relacionarte, iglesias donde puedes desarrollar tu capacidad para expresarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si algo nos ha llamado el Señor es a ser fieles a su verdad, a su evangelio, a su palabra, y a los ministros a ser fieles a su llamado, sabiendo que no se ministran a sí mismos, sino que sirven al Dios fiel y poderoso. Y estas palabras de Spurgeon, que parecen una profecía hacia atrás, se cumpliría exactamente en este joven levita en el capítulo 18. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya hemos visto entonces que el pueblo alejado de Dios, de espaldas a Dios, en el día de los jueces, sin rey y sin gobernante, tenía y ofrecía una adoración desviada, basada en la idolatría. Pero además de eso, su sacerdocio era un sacerdocio desviado. Y en consecuencia, el pueblo era un pueblo desviado. Proverbios dice que sin profecía, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Y sin tener un sacerdocio, sin tener un rey, sin tener un líder, lo que vemos es el mismo desenfreno también en el pueblo. Capítulo 18. No voy a leer todo el capítulo, pero hay algunas porciones en las que vamos a detenernos para revisar algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la historia. Versículo 18, capítulo 18, versículo 1 empieza diciendo: en aquellos días, y mira que el autor vuelve a resaltar cuál es el punto del problema. No había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel o entre los hijos de Israel. Noten que en el capítulo 18 se nos empieza contando ahora la historia de Dan. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Dan con Micaías y el levita? Bueno, la historia se pone interesante porque estos de Dan, en el capítulo 1 de Jueces, versículo 13, si no estoy mal, se nos dice que ellos no pudieron echar fuera a sus enemigos y por tanto nunca pudieron conquistar tierra. De hecho, la tribu de Dan nunca hizo su trabajo. Y allá en Apocalipsis, en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando se nombra a las tribus de Israel, Dan no aparece por allí, porque parece que Dan se perdió en la historia. Nunca reclamó una tierra para sí, porque nunca estuvo dispuesta a arrojar a sus enemigos. Así que mira todo el tiempo que ha pasado. Ya las tribus estaban ubicadas en sus lugares, pero todavía Dan había vivido como nómada alrededor de las montañas de Efraín sin tener un lugar fijo donde morar. Así que de repente ellos dicen, ha llegado el momento de nosotros buscar nuestra tierra. Curioso es que cuando Dios los mandó, ellos no hicieron la tarea, pero ahora ellos dicen, yo creo que ha llegado el tiempo y vamos a buscar nuestra tierra. Entonces usaron el método que Dios usaba para asignar la tierra. ¿Cuál? Enviamos unos espías, los espías observan la tierra, nos traen el informe, nos ponemos en las manos de Dios, vamos, conquistamos y allí vivimos. Ese era el método. Y ellos dijeron, tan fácil, vamos a enviar a los espías. Así que toman a 5 espías y los envían para los alrededores del monte de Efraín a conocer esa tierra porque ellos querían conquistarla. Y en esa búsqueda los espías se tropiezan con Micaías, con la casa de Micaías. Y de repente escuchan a un levita allí adorando. Oh, ¿cómo así? Un levita. O sea que ahora ya tenemos a la tierra y ahora posiblemente también tenemos a un levita con el que podamos consultar a Dios. Mira lo que dice en el versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro y ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie.
Volviendo pues ellos a sus hermanos, estamos hablando de los espías, en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Dicen ellos, versículo 10, cuando vayan, lleguen a un pueblo confiado, llegarán a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestra mano. Lugar donde hay falta de cosa alguna, o donde no hay, falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, y armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jeraim, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jeraim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Los espías ya habían visto a Micaías, ya habían hablado con el levita. Le preguntaron al levita si era la voluntad de Dios que ellos tomaran esa tierra. Y el levita le dice, sí, claro, tomen la tierra. Ok, listo, si un levita lo dice, vamos a tomarla. Los espías regresan y dicen, mira, vamos a tomar la tierra con confianza, no seamos perezosos, ya Dios nos dijo que nos la iba a entregar. Así que el pueblo es dirigido por esta palabra de Micaías, perdón, del levita. Llegan a la tierra, hacen un campamento, van 600 hombres y ellos en cierta manera hasta conquistan la tierra. Tienen éxito en su conquista. Pero ellos no podían quedarse sin algo que era importante para ellos como pueblo. Recuerden ustedes que el lugar de adoración hasta ese momento era uno solo. ¿Cuál? Silo. Era el único lugar autorizado donde se podía adorar, porque todavía no había templo. Pero ellos no estaban dispuestos a entablar una relación con el resto de las tribus. Así que dijeron, necesitamos también un altar nosotros, para no tener que estar yendo allá. Pero también vamos a necesitar a un levita que pueda servirnos de sacerdote. Y los espías le dijeron, los tengo. Te tengo el templo, te tengo las imágenes, te tengo el efod y te tengo hasta el sacerdote. Así que cogieron los 600. ¿Dónde están? Vamos, en la casa de Micaía. Se fueron, se encontraron con el levita. Y mira, a mí este pasaje me parece muy chistoso, porque mira lo que sucede en el versículo... aquí, en el versículo 18. Entrando pues aquellos a la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, el levita, ¿qué hacen? Y ellos respondieron, cállate, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre o que de una tribu completa? ¿Quién te va a pagar mejor? Y entonces el sacerdote le dijo, pero me hubieran dicho antes que lo que querían era un sacerdote. Claro que me voy con ustedes. Y por eso les decía, hermano, el que le sirve a Dios por dinero, le va a servir al diablo por un salario mejor. Y aquí está este hombre ahora, como decimos nosotros, torciéndosele a Micaía y entregándose en manos o al servicio de los danitas. Esto es un mercenario realmente. Este hombre es un mercenario. Él vende sus servicios al mejor pagador. Así que ellos, mira este versículo y aquí es donde me da risa. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y le ayudó a ellos a robar. Tomó el efod y los serafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. A él no le importó que Micaía lo recibió como un hijo. A él no le importó que llevaba muchos años allí. Mira, hermano, la persona que solo sirve por interés es un potencial traicionero.
¿Escuchó eso? Una persona que solo sirve por interés es un potencial traicionero, porque cuando tenga una oferta mejor, se va a ir. Jesús tuvo uno así entre los 12, ¿se acuerdan? Siempre estuvo con él y andaba con él, pero andaba por interés, por lo que podía obtener del Señor Jesucristo. Y cuando tuvo una oferta mejor, se fue. Así que ellos se llevan al sacerdote y mira lo que dice en el versículo 25. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercana a la casa de Micaía, porque obviamente ellos también adoraban en la casa de Micaías, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Como quien dice, devuélvanos la imagen, dando voces los de Dan. Y estos volvieron su rostro y dijeron a Micaía, ¿qué tiene? Que ha juntado gente. ¿Tienes algún problema con nosotros? Eran 600, un ejército, y Micaía nada más con los vecinos. Y le respondió, ustedes se llevaron mis dioses que yo hice y el sacerdote y se van como si nada. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tengo? Obvio estoy reclamando lo mío, está diciendo Micaías. Y los hijos de Dan le dijeron, no grites, no des voces tras nuestro, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. En otras palabras, mira, entre estos 600 tenemos una gente amargada. Deja la bulla, deja de gritar, porque estos hombres se pueden amargar y no solo vas a perder la imagen y el sacerdote, vas a perder tu propia vida. Así que Micaía tuvo que bajar su cabeza y devolverse a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a Laís, el pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Entre otras cosas, eran unos tramposos, facilistas. Ellos dijeron que Dios le había dicho que tomaran la tierra, pero claro, la tierra no tenía a nadie que pudiera ayudarlo. Era gente que no era ni guerrera, de pronto hasta agricultores. Y lo que hicieron fue aprovecharse de la debilidad de ese pueblo para capturarlo. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, y bien que antes se llamaba la ciudad de Laís. Mira esto, hermano, porque aquí se nos va a revelar algo interesante que estaba oculto para nosotros hasta ahora. Dice el versículo 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. ¡Oh, sorpresa! El joven levita vendido era nada más y nada menos que el nieto de Moisés. ¿Qué esperanza queda para el sacerdocio si el nieto del hombre más grande que tuvo Israel estaba pervertido de semejante manera? De hecho, el propósito de este pasaje es mostrarnos la catástrofe de Israel, no solo en cuanto al fracaso de sus libertadores, sino al fracaso en su sacerdocio. No había de dónde recoger, no había de dónde armar un sacerdote que pudiera oficiar una adoración verdadera a Dios, porque el más cercano al hombre de Dios era un vendido y entregado totalmente al dinero. Eso nos muestra, mis amados hermanos, que Dios no tiene nieto. Eso de mi abuela es cristiana. Entonces, como mi abuela es cristiana, ella le enseñó a mi mamá y yo veo la bendición de Dios por la mamá de mi mamá. No, hermano. El evangelio y las bendiciones de Dios no son algo transferible. Esta es una prueba de que la fe no se hereda.
Y de nuevo, esta es una radiografía todavía más profunda y lamentable del Estado de Israel. Ni siquiera la casa de Moisés estaba en pie, porque no tenían sus descendientes el más mínimo temor de Dios. Jueces comienza mostrándonos a nosotros en el capítulo 1, una generación después de Josué que vivió, que no conoció a Josué y fue una generación mala. Pero ahora cierra diciéndonos que incluso la generación que siguió a Moisés fue también una generación que descuidó a Dios, que tampoco conoció a Dios. En Dan se rindió un culto paralelo a Dios hasta que el templo se edificó en Jerusalén, o sea, muchísimo tiempo. Es decir, hasta los días de David. Mientras la casa de Dios estuvo en Silo, Dan adoró a Dios en un altar falso. O pretendió adorar a Dios en un altar falso. Jueces también cierra mostrándonos a nosotros, y aquí quiero que ustedes puedan estar conmigo. Jueces también cierra mostrándonos que la tragedia de Israel, escuche esto, no era falta de un libertador competente. No, esa no era la única y principal razón de la catástrofe de Israel, sino la ausencia de un sacerdote competente. La ausencia de un sacerdote competente. Uno que pudiera interceder por ellos y por sus pecados ante Dios. Alguien legítimamente consagrado y dedicado plenamente al servicio a Dios. Alguien que no pudiera venderse, sino que por el contrario se entregara por aquellos por los cuales intercedía. Y esto, hermanos, es una catapulta que nos lanza directo a nosotros, a Hebreos capítulo 7, versículo 11. Yo voy a pretender o proponerme leer esta porción. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice eso es de otra tribu, por la cual nadie sirvió al altar. Porque el manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente al que por él se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento
testamento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bendito sea Dios por los siglos. Mis amados, Jueces nos muestra a nosotros el fracaso del sacerdocio humano para presentar la necesidad de un sacerdocio perfecto, glorioso, santo, sin mancha, que pudiera interceder perfectamente por nosotros ante el Padre. Jueces nos lleva directamente, hermanos, a la necesidad de un sacerdote como Jesucristo, nuestro perfecto sacerdote. A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria por los siglos. Bendito sea Dios por ese sacerdote fiel y permanente que intercede por nosotros, que no necesitó, como dijimos, que le pagaran. Él pagó el precio. Él fue vendido, no comprado. Él fue entregado por su propia voluntad para rescatar a aquellos que Él vino a salvar. Bendito sea Él por los siglos. Bendito sea el Señor. Mis amados, jueces, es la tragedia de la necesidad de un libertador como Jesús, y también de la necesidad de un sacerdote como Jesús. Como Jesús. Algunas aplicaciones finales, hermano. A los padres. A los padres. La crianza de Micaías fue una crianza desviada. Si ustedes se dan cuenta, al principio nosotros vemos que la mamá de Micaías maldice por alguien que robó. Pero luego cuando Micaías dice, yo fui quien te robé, ella dijo, no, 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 tú eres bendito. Ella no corrigió el pecado de su hijo. Ella lo toleró, lo aplaudió y hasta lo bendijo. En un pueblo sin Dios, los padres tampoco tienen una ley por medio de la cual criar a sus hijos en santidad y en obediencia a la verdad. Pero Dios nos ha dado su palabra, hermanos. Y la Biblia dice en Efesios 6, padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La madre de Micaías no es un buen ejemplo de crianza. Los pecados de nuestros hijos se corrigen, aun cuando tengamos un profundo amor hacia ellos, porque es precisamente por ese amor profundo que les corregimos. Lo peor que podemos hacer como padres no solo es pasar por alto las faltas de nuestros hijos, sino aplaudirlas y tolerarlas. Y eso es parte precisamente del fracaso de Micaías y la debilidad de su carácter. La gran debilidad de su carácter. Por otro lado, esto a los que consideran el llamado al servicio a Dios. El llamado al servicio al Señor en cualquier área debe partir del hecho de que la motivación es servir y entregarnos, sino nunca obtener un beneficio personal de ese servicio. Si alguien quiere hacerse rico y prosperar, que trabaje con sus propias manos, porque nada de malo hay en eso, pero que no se le ocurra usar el evangelio como un negocio, porque tendrá que vérselas cara a cara con el príncipe de los pastores, el cual dará a cada uno la sentencia conforme a su extravío. Primera de Pedro 5, 1 al 4 dice que nosotros no debemos servir por ganancia o por interés. Una de las cosas que hablábamos con los hermanos hace días es que estamos trabajando con ellos el ministerio pastoral. Si un hermano aspira al ministerio pastoral, es indispensable que no tenga deudas antes de aspirar al ministerio. Porque no queremos que su corazón vea el ministerio como la oportunidad
para resolver sus problemas económicos. Por lo menos debe ser responsable en su mayordomía cristiana y en la manera en que administra sus recursos. Y debe ser probado en eso. Y a la iglesia, nosotros debemos orar al Señor por una iglesia que pueda ser de influencia en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Los de Dan buscaron la ayuda de un sacerdote incompetente y fueron guiados por ese sacerdote incompetente. Nosotros debemos orar para que la palabra de Dios se convierta en la guía de quienes dirigen y presiden. Debemos orar por nuestros gobernantes para que gobiernen con justicia y debemos estar dispuestos a servir también como un faro que alumbra en medio del lugar oscuro cuando así se requiera. La iglesia no depende del Estado. La iglesia está por encima del Estado, trasciende al Estado. Y el evangelio tiene el poder de dirigir, transformar a una ciudad, y debemos orar por ministros competentes e iglesias competentes que enseñen fielmente esa verdad, especialmente en nuestra ciudad. Debemos desgastarnos en oración por eso. Que el Señor use a su iglesia para transformar nuestra ciudad hasta donde Él lo permita. Que el Señor nos ayude, hermano. Oremos.